Mientras estudiamos la Biblia, tomémonos un tinto y seamos amigos. Un momento para saborear la palabra de Dios y un delicioso café colombiano. Un tiempo para el crecimiento espiritual. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Nos abandona Dios en algún momento y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si lo buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Esto dice 2 de Crónicas 15:2 en la Biblia de las Américas. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Segunda a Timoteo 2:13 en la Nueva Traducción Viviente. Al leer estos dos pasajes, estos dos textos bíblicos, en una forma desprevenida, se podría llegar a la conclusión de que la Biblia se contradice, o también de que Dios no es inmutable. ¿Cómo entender estos pasajes sin que entren en contradicción y que nos dé una explicación satisfactoria? Esta puede ser una pregunta profunda y refleja una reflexión cuidadosa sobre dos pasajes bíblicos que a primera vista parecen entrar en conflicto. Segundo de Crónicas 15:2 sugiere que Dios estará con su pueblo mientras ellos estén con Él, pero los abandonará si lo abandonan. Y segundo a Timoteo 2:13 afirma que Dios permanece fiel incluso si nosotros somos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. La aparente contradicción plantea preguntas sobre la naturaleza de Dios, su inmutabilidad, es decir, la idea de que Dios no cambia, y cómo se relaciona con la humanidad. A continuación, te ofrezco una explicación clara y satisfactoria, por lo menos eso espero, estructurada para resolver esta tensión, manteniendo todo en español y con un enfoque bíblico, teológico y accesible. Voy a dar un resumen de la respuesta. El contexto de los pasajes. Analizaré el contexto histórico, literario y teológico de ambos versículos para entender su mensaje original. Las perspectivas contemporáneas. Explicaré cómo los pasajes abordan aspectos diferentes de la relación entre Dios y los seres humanos sin contradecir su inmutabilidad, la inmutabilidad de Dios, desde luego. Mostraré cómo la fidelidad y el carácter inmutable de Dios se mantienen en ambos textos, a pesar de las diferencias aparentes. Tendremos una aplicación práctica, es decir, ofreceré una reflexión sobre cómo estos versículos nos ayudan a entender nuestra relación con Dios hoy. Y una pequeña conclusión, donde resumiré cómo los pasajes son coherentes y refuerzan la naturaleza de Dios como fiel, justo y relacional. Muy bien, entonces vamos paso a paso. Primer paso. El contexto de los pasajes. Para resolver la aparente contradicción, es crucial, escuche, es crucial entender el contexto de cada versículo. ¿Quién lo dijo? ¿A quién? ¿En qué circunstancias? ¿Y con qué propósito? Entonces, segundo de Crónicas 15:2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si la buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, tenemos un autor y un escenario. Este versículo aparece en el Antiguo Testamento en el contexto de la reforma espiritual del rey Asa de Judá. Esto fue más o menos en el 911-870 a.C. El profeta Azarías, inspirado por el Espíritu de Dios, pronuncia este mensaje para alentar a Asa
y al pueblo a renovar su compromiso con Dios tras un periodo de idolatría. El propósito es un llamado condicional basado en el pacto mosaico, Éxodo 19 al 24, y también en Deuteronomio. En este pacto, Dios promete bendiciones a Israel si Israel obedece, y consecuencias, es decir, juicio o disciplina si desobedece. La frase, si le abandonáis, os abandonará, refleja las consecuencias por la alianza. No un abandono total de Dios hacia su pueblo, sino una retirada de su protección y bendición inmediata como disciplina para llamarlos al arrepentimiento. Este principio refleja la alianza de Dios entre Dios e Israel, que era condicional, como Deuteronomio 28. Dios prometió bendecir al pueblo si obedecía, pero también advirtió de consecuencias si se apartaban. Esto no significa que Dios cambie, sino que Él actúa en coherencia con su justicia y su santidad. ¿Cuál era la audiencia en ese momento? El pueblo de Judá, bajo el marco del pacto del Antiguo Testamento, donde la relación con Dios estaba mediada por obediencia a la ley. Hay una clave teológica aquí para destacar. El abandono de Dios en este contexto no implica que Él rompa su compromiso eterno con su pueblo, sino que como un padre aplica disciplina temporal, como en el exilio, ¿sí? La derrota en el exilio, para corregir y restaurar. Esto se ve en otros pasajes, como en Deuteronomio 31:6, donde Dios promete no abandonar a Israel a pesar de sus fallos. Ahora veamos 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pero Él no puede negar quién es. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es el autor y cuál es el escenario? El versículo está en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo a Timoteo, un joven líder de la iglesia, esto más o menos en el 62-64 después de Cristo. Pablo está en la prisión, enfrentando persecución, y anima a Timoteo a perseverar en la fe. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este versículo es que forma parte de un dicho fiel, 2 Timoteo 2:11 al 13. Probablemente es un himno o un credo temprano de la iglesia. Pablo enfatiza la fidelidad de Dios en el contexto del nuevo pacto, establecido por la obra de Cristo. Aunque los creyentes pueden fallar, es decir, ser infieles, Dios permanece fiel a sus promesas de salvación porque su naturaleza es inmutable. Aquí se enfatiza la inmutabilidad de Dios. También puede leer Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Su fidelidad no depende de la nuestra. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. ¿Cuál era la audiencia? Bueno, eran cristianos del primer siglo, bajo el nuevo pacto, donde la salvación se basa en la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, no en la obediencia perfecta a la ley. Aquí también hay una clave teológica. Es la fidelidad de Dios, está anclada en su esencia, no puede negar quién es. Esto refleja su inmutabilidad y su compromiso con el Evangelio, asegurando que las promesas de salvación no dependen de la perfección humana, sino de la obra redentora de Cristo Jesús. Dos aspectos de la fidelidad de Dios aquí. Justicia. Dios no ignora el pecado. Segundo de Crónicas 15:2. Si su pueblo lo rechaza, Él actúa en consecuencia. Ahora, la misericordia. Aún en nuestra infidelidad, Dios mantiene sus promesas de redención. Segunda Timoteo 2:13. Por ejemplo, aunque Israel fue infiel, Dios no destruyó a todos y preservó un remanente. Esto nos dice Pablo en Romanos. El segundo paso, las perspectivas. Esas perspectivas complementarias. Los dos pasajes no se contradicen,
porque abordan aspectos distintos de la relación entre Dios y los seres humanos en contextos teológicamente diferentes. Antiguo versus Nuevo Pacto. En 2 de Crónicas 15:2, el mensaje refleja las condiciones del pacto mosaico, donde la obediencia traía bendiciones y la desobediencia consecuencias. Otra vez Deuteronomio 28. El abandono de Dios es una acción disciplinaria dentro del marco de un pacto bilateral. Dios y el pueblo tienen responsabilidades mutuas. En 2 Timoteo 2:13, el contexto es el nuevo pacto, donde la salvación es por gracia, no por obras. La fidelidad de Dios garantiza que a pesar de nuestra infidelidad, Él no anula su promesa de salvación para quienes están en Cristo Jesús. Disciplina versus salvación eterna. En 2 de Crónicas, el abandono se refiere a consecuencias temporales, como la pérdida de protección o bendiciones terrenales, para corregir al pueblo y llamarlo al arrepentimiento. No implica un rechazo eterno, ya que Dios siempre preservó a ese remanente. En 2 Timoteo, la fidelidad de Dios se centra en la salvación eterna. Incluso si los creyentes fallan, Dios no retira su promesa de vida eterna porque está basada en la obra perfecta de Cristo, no en nuestra fidelidad. Ahora, la naturaleza relacional de Dios en todo esto. 2 de Crónicas 15:2 enfatiza la reciprocidad en la relación con Dios. Él responde al corazón humano. Si lo buscamos, se deja encontrar. Si lo rechazamos, experimentamos las consecuencias de esa separación. No porque Él cambie, sino porque nosotros nos alejamos. En 2 Timoteo 2:13 se destaca la constancia de Dios. Su fidelidad no depende de nuestra respuesta, porque su compromiso con su pueblo es parte de su ser inmutable. Paso número 3. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios, es decir, que no cambia en su esencia, carácter o promesas, es consistente en ambos pasajes. En 2 de Crónicas 15:2, el mensaje no implica que Dios cambie su naturaleza. Su abandono es una respuesta justa y consistente con su santidad y su pacto. Como un padre que disciplina a un hijo, Dios retira temporalmente su favor para corregir, pero nunca abandona su amor eterno por su pueblo. Esto es coherente con su inmutabilidad. Actúa de acuerdo con su justicia y misericordia. En 2 Timoteo 2:13, la fidelidad de Dios es explícitamente vinculada a su esencia inmutable. No puede negar quién es. Su compromiso con la salvación no fluctúa porque está basado en su naturaleza eterna, no en nuestras acciones. La parte de la reconciliación. Dios es inmutable en su amor, justicia y fidelidad. En el Antiguo Testamento su justicia se manifiesta en disciplina para preservar la santidad del pacto. En el Nuevo Testamento su gracia se manifiesta en la fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Gracias a la obra de Cristo que cumple el pacto con nosotros. Paso 4. La aplicación práctica. Estos pasajes nos enseñan cómo vivir en relación con Dios hoy. Busca a Dios activamente. 2 de Crónicas 15:2 nos anima a buscar a Dios con sinceridad, sabiendo que Él está dispuesto a encontrarse con nosotros. Esto implica oración, obediencia y un corazón humilde. Confía en su fidelidad.
Ahora, en 2 Timoteo 2:13 nos da esperanza. Aunque falles, Dios no te abandona. Su gracia te sostiene. Así que no temas confesar tus pecados, tus errores y volver a Él. Acepta la disciplina como amor. Si enfrentas consecuencias por alejarte de Dios, recuerda que su disciplina busca restaurarte, no destruirte. Vive en gratitud. La combinación de ambos pasajes nos muestra un Dios que es justo, pero también misericordioso. Responde a su amor con una vida de fe y compromiso. El paso número 5, que es ya la conclusión. Los pasajes de 2 de Crónicas 15:2 y 2 a Timoteo 2:13 no se contradicen, sino que se complementan al revelar dos facetas de la relación de Dios con la humanidad. 2 de Crónicas 15:2 subraya la responsabilidad humana dentro del pacto mosaico, donde Dios responde con bendiciones o disciplina según nuestras decisiones, sin cambiar su naturaleza justa y amorosa. 2 a Timoteo 2:13 resalta la fidelidad inmutable de Dios en el nuevo pacto, asegurando que su compromiso con la salvación permanece incluso cuando nosotros fallamos, porque está anclado en la esencia de Dios. Juntos estos textos muestran a un Dios inmutable que es relacional, justo y fiel. En el Antiguo Testamento, su justicia se manifiesta en disciplina para guiar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, su gracia se manifiesta en la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Lejos de contradecirse, los dos pasajes más bien revelan la riqueza del carácter de Dios. Él nos invita a buscarlo, nos disciplina con amor cuando nos alejamos y permanece fiel a sus promesas sin importar nuestras fallas. Quiero terminar aquí como con una especie de cómo replantear la pregunta. ¿Cómo entender 2 de Crónicas 15:2 y 2 Timoteo 2:13 sin que entren en contradicción? La respuesta: no hay contradicción. 2 de Crónicas 15:2 refleja el pacto mosaico, donde Dios disciplina a su pueblo si lo abandona, pero no rompe su amor eterno. 2 Timoteo 2:13 destaca la fidelidad de Dios en el nuevo pacto, asegurando la salvación a pesar de nuestra infidelidad. Ambos pasajes nos muestran a un Dios inmutable, justo al disciplinar, fiel al salvar. Espero que esta disertación le ayude en algo para entender la inmutabilidad de Dios y ese carácter amoroso y justo de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.